Voy a hablar de Aristóteles, ¿vale? Voy a hablar de la ética tal cual la expone Aristóteles. Entonces, el punto central va a ser no solamente ver, no especialmente ver toda la teoría aristotélica, como así hay que ver toda la teoría aristotélica, sino, más concretamente, cómo Aristóteles reelabora los conceptos fundamentales de la ética y les da una forma y un sistema diferente y unas herramientas conceptuales nuevas que hacen que el ámbito de la ética se vaya a transformar mucho, pero mucho, en comparación con lo que habían hecho filósofos anteriores y sobre todo Platón, ¿vale? Después de esto iremos en el tema 3 a ver una perspectiva general por las corrientes de la ética, ¿vale? De modo que tampoco vamos a entrar históricamente en muchos detalles sobre las corrientes éticas, porque no es el punto fundamental del curso. El punto del curso es ver sistemáticamente cuáles son las partes de la ética, de qué se ocupa, cuáles son sus herramientas conceptuales, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte más introductoria, más de prolegómenos a la ética, tiene más que ver, o tiene que ver primero con la temática general de la ética y después con cómo ha ido surgiendo la discusión ética, ¿no? Para situarnos un poco en el ambiente. ¿Cómo se desarrollan la teoría ética en la antigüedad? ¿Por qué? Porque la filosofía no nace hecha y la ética menos todavía. Y diréis, bueno, pero si es reflexionar sobre el bien, sobre la virtud, sobre el actuar correctamente. No lo tenían nada claro. La primera gente que empezó a pensar esto no lo tenía nada claro, ¿vale? Y ahí nos encontramos reflexiones de Demócrito, de Heráclito, de otros autores que se centran mucho en buscar la relación entre el bien y una verdad teórica, o que empiezan a jugar con la idea de que lo justo no siempre es lo agradable, empiezan a distinguir ideas, ¿vale? Pero por ejemplo hay escuelas filosóficas, como la pitagórica, bueno, secta filosófica en este caso, la pitagórica, que a nivel ético no plantea nada. A nivel ético no plantea nada más allá de seguir una tradición, una tradición no, perdón, criticar la tradición y tener una serie de normas internas de su comunidad para garantizar la convivencia y que eso sea algo estricto, ¿no? Pero no van más allá en los fundamentos de la ética. Y luego tenemos, poco a poco, desarrollos, sobre todo a partir de Sócrates, de escuelas que empiezan a preguntarse sobre la virtud y sobre el actuar bien, y que intentan buscar en el conocimiento teórico una pauta para determinar qué es un buen comportamiento, ¿vale? Y ahí tenemos el origen del hedonismo, es decir, de la noción de que en la propia naturaleza y a partir de la naturaleza de los placeres y los dolores podemos establecer un juicio moral sobre lo bueno y lo malo. Tenemos el cinismo, que también surge de Sócrates, de un discípulo de Sócrates, que tiene una consideración bastante semejante en cuanto a que en el propio cosmos, en el propio orden de la naturaleza, tenemos que encontrar lo que es bueno y no en la sociedad, no en esas normas que están establecidas socialmente, pero o políticamente, pero todas estas cosas se van desarrollando poco a poco. Platón todavía sigue con un concepto, estoy hilando para entrar en el tema de hoy. Platón todavía mantiene un concepto muy ideal, muy férreo, de el bien como un saber. Y no solamente como un saber cualquiera, como el máximo saber que puede alcanzar la razón al hallar el mundo de las ideas. Yo puse, para terminar el PowerPoint anterior, la primera parte del tema, este esquema de las ideas de Platón, ¿vale? Evidentemente no venía con este texto, venía con la explicación de Platón, pero aquí vamos a pegarle duro a Platón. Vamos a darle duro a Platón. Platón,
ven aquí, que te vamos a dar bien. Y os decía que Platón organiza la existencia en dos realidades, la material y la ideal. La realidad donde están las cosas, como esta taza. Tesla, ¿qué tal? Como esta taza material, ¿vale? Y el mundo de las ideas o de las formas, donde estaría la forma, donde existiría la forma de esta taza, no la materia, la forma, pero existe como una entidad que es una idea, ¿vale? Que tiene su propia existencia. Y diría Platón que esa taza, esa idea de taza, mejor dicho, es una taza perfecta, ¿vale? Es la perfección de las tazas. No como esta que tiene imperfecciones. O sea, dentro del mundo de las ideas, a su vez, pues hay diferentes divisiones, ¿vale? Las ideas de los objetos sensibles, como taza, serían las que estarían en la base, las más generales, y conforme subimos nos encontramos ideas más perfectas, como las ideas matemáticas, la idea de uno, por ejemplo, la unidad sería aplicable a esta taza porque es una taza, ¿vale? O varias tazas, 2 tazas, por ejemplo, ¿vale? Las ideas más elevadas de belleza, justicia, ¿verdad? Por ejemplo, decir que esta taza es bonita o es bella, la belleza sería una idea superior, y decir que las tazas son buenas o que es bueno beber en tazas correspondería a la idea suprema, según Platón, que es la idea de bien. ¿Qué problemas tiene la concepción ética de Platón? ¿Qué problemas tiene? Según Aristóteles. Aristóteles le va a dar muy duro a Platón. Y no físicamente, conceptualmente, ¿vale? Conceptualmente, teóricamente, filosóficamente, le va a dar muy duro. Pero esto desde el principio porque en la academia platónica se permitía, hasta cierto punto, pues el debate sobre la doctrina. Es decir, había una doctrina oficial, vamos a decir, que es la platónica, pero dentro de la academia pues se permitía que la gente discutiera. Y de hecho, este es uno de los problemas que plantea Aristóteles. Aristóteles tiene 2 textos perdidos, tiene muchos textos perdidos Aristóteles, de hecho. Tiene muchos escritos que se han perdido, que no se han conservado, sobre todo diálogos, algunos ensayos filosóficos y tal. Yo me voy a centrar en 2 que se titulan Sobre el bien y Sobre las ideas, ¿vale? Y sobre el bien viene al pelo porque estamos hablando del bien. ¿Hablará ahí del bien, del concepto de bien de Platón? No. En el texto sobre el bien habla de los conceptos de lo uno, de la díada y del problema de la multiplicidad. Es decir, va a hablar de matemáticas, sobre todo de las ideas matemáticas. Este texto sobre el bien es una explicación y una crítica acerca de una conferencia, del contenido de una conferencia que dio Platón. ¿Vale? Platón un día dijo, voy a abrir la academia, a que venga la gente. Voy a hacer una conferencia para todo el mundo. Y diréis, ¿es que la academia no está abierta a todo el mundo? No. Había que cumplir una serie de requisitos para poder entrar ahí a estudiar. Pero dijo Platón, bueno, vamos a hacer aquí unas puertas abiertas, jornada de puertas abiertas en la academia, y hablamos de cosas. Y yo os hablo del bien. Era una conferencia sobre el bien. Claro, cuando llegó la gente y vio que Platón se ponía a hablar de números, de matemáticas, de geometría, de las ideas matemáticas, etc. Luego, ¿esto qué es? O sea, primero, esto no tiene nada que ver con el bien entendido comúnmente, el cómo actuar correctamente, los bienes, el dinero, las riquezas, la justicia, este tipo de cosas que son el bien cotidiano, ¿no? Las cosas buenas. No tenía nada que ver. Y luego, pues parecía que en fin, pues que era un poco ridículo que estar hablando ahí de matemáticas para concluir que el bien es solo uno. Pero vamos a ver, Platón, ¿de qué me estás hablando? Ahora bien, lo que comenta Aristóteles aquí es que, más allá de la propia discusión de Platón sobre este tema, dentro de la academia había muchas concepciones sobre las primeras ideas. Esto es importante porque la doctrina del bien platónica
se fundamenta sobre la concepción de que hay una serie de jerarquía de ideas y la más elevada es el bien. Pero es que los platónicos no estaban del todo de acuerdo entre sí con respecto a la organización de las ideas, con respecto a esa jerarquía en qué consistía. No se ponían de acuerdo en qué criterio había que seguir. ¿Que el bien es la máxima? Pues sí, diremos que sí. Pero con respecto a todo lo demás, problema, ¿no? De modo que no estaba claro qué ideas, ni siquiera qué ideas tenían que estar ahí, en ese mundo de las ideas. Es decir, porque para los platónicos algunas ideas estaban y otras ideas no. O sea, que no todas las ideas están en el mundo de las ideas. O no todas las ideas son algo en el mundo de las ideas. ¿No? Entonces, claro, intentan buscar parches, como por ejemplo, que la multiplicidad no sea una idea, porque la multiplicidad es algo imperfecto del mundo material. ¿Cómo va a ser eso una idea? Por favor. ¿Vale? Y ahí surge el problema de determinar, por ejemplo, también cómo surge lo múltiple de lo uno. Si las ideas tienen que ser perfectas y lo perfecto es la unidad, ¿por qué hay multiplicidad? ¿Y cómo se permite que haya multiplicidad si no hay idea de multiplicidad? Y ahí es cuando empiezan a meter toda la idea de la díada, o sea, de lo dúo, de la idea del 2, que básicamente es el comienzo de las matemáticas, y de todo lo demás, ¿vale? Y hay una serie de problemáticas ahí que no quedan claras, y para Aristóteles lo más problemático ahí, lo más problemático inicialmente ya de base, es que nadie se pone de acuerdo y que no hay un criterio para determinar cuáles son, cuál es esa jerarquía de ideas. De modo que, pues es un caos. Hablar de esto es un caos. Aquí llego al segundo texto, ¿vale? Porque este primero es más conceptual con respecto a las matemáticas, lo uno, la díada. Aristóteles se lía ahí a hacer explicaciones enrevesadísimas, que no voy a comentar. Que por cierto, estáis preguntando, Diego, ¿cómo sabes esto si el texto está perdido? Es que de estos textos perdidos hay fragmentos, ¿vale? De todos estos textos perdidos, Diego, aprende a pronunciar, que eres murciano, esfuérzate un poco. Hay fragmentos citados y comentarios de otros autores que los leyeron. Entonces, a partir de todo eso, se recompone parte del texto original. No es lo mismo, no está el texto completo, faltan muchas cosas, hay muchas cosas que simplemente son el comentario de un autor que dice que Aristóteles decía esto. Como, vale, estupendo. Hay testimonios por ahí, pero pues bueno, son variados y provienen de diversas fuentes. Entonces, hasta cierto punto, en la medida en que coinciden, dicen, vale, pues existía este texto y podemos más o menos recomponer parte de él. Esto pasa con el texto de Sobre el Bien y pasa con Sobre las Ideas. De hecho, hay bastante de estos. Hay también bastante del Protréptico, que es el libro en el que el texto en el que Aristóteles defiende la filosofía. Pasamos al segundo texto, Sobre las Ideas. Aquí Aristóteles va a hablar más concretamente de la teoría de las formas o del mundo de las ideas de los platónicos, ¿vale? Aunque se habla mucho de Platón en estos textos, pero a fin de cuentas se está hablando sobre toda la academia y sobre la doctrina más extendida dentro de la academia. Y surgen varios problemas, dice Aristóteles. En primer lugar, es si todo lo que pienso tiene que existir en el mundo de las ideas. Es decir, si las ideas, o sea, si para que algo exista en el mundo con su forma, tiene que haber una idea de ello, y para que yo lo identifique con mi pensamiento, y el hecho de que yo lo piense es indicativo de que existe la idea, porque es muy importante. La existencia de algo no implica que haya una idea de ese algo. Para Platón, lo que nos lleva a la conclusión de que existe una idea externa al mundo que se corresponde con las formas del mundo material, es que nosotros, con el intelecto, somos capaces de identificar la forma de las cosas, definirla, darle una consistencia. Dice, y esa idea, van a decir los platónicos, esa idea se mantiene aunque la cosa desaparezca.
aunque yo destruya esta taza, la idea de taza sigue estando en mi mente. Aunque yo destruya todas las tazas que existen, la idea de taza puede seguir estando. Y por lo tanto, esa idea parece que tiene una entidad al margen de las cosas materiales. De ahí surge la hipótesis de que esas ideas realmente existan más allá del mundo material. Ahora bien, ¿y por qué no va a haber ideas? O sea, ¿por qué no va a haber, ideas? ¿Por qué no van a existir ideas de todo aquello que puedo pensar? Por ejemplo, tengo por aquí el texto, porque es que Aristóteles es genial. Dice: nosotros pensamos también en las cosas que no existen en absoluto, como el hipocentauro y la quimera. En consecuencia, este argumento tampoco prueba la existencia de las ideas, ¿vale? Es decir, puedo pensar en cosas que no existen en el mundo. Y puedo pensar en una infinidad de cosas que no existen en este mundo. De todas ellas va a existir una idea. Va a haber infinitas ideas en ese mundo del que están hablando los platónicos. ¿Perdona? O sea, de cualquier cosa ya tiene que existir una idea previa. No parece muy coherente, no parece muy consistente, ¿no? Sería una infinidad de ideas. Y para los griegos, que algo fuera infinito era un problema. Porque no se puede determinar exactamente. O sea, la infinitud, el no acabar nunca, es una imperfección. Significa que no terminamos de comprender el sistema. Porque una vez que comprendemos la regla fundamental de algo, eso tiene que estar limitado. Y dicen, no, aquí está ilimitado. A cascoporro, aquí todas las ideas que vengan. Y claro, aquí las ideas de las cosas imaginarias no están. ¿Por qué no están? Porque los platónicos no incluyen esas ideas. Si siguen siendo ideas, si siguen estando en la mente, si yo puedo seguir pensándolas, si el fundamento para que existiera una entidad que se corresponda con esa idea tiene que ser el mismo. Pues parece que no. Siguiente problema, dice Aristóteles. Los platónicos no aceptan las ideas de relación. Las ideas de relación son aquello que se predica de las cosas materiales, de los objetos sensibles. Si yo digo que estas dos tazas son idénticas en cuanto a que son tazas y que son diferentes en cuanto a su color, etcétera, etcétera, todo eso son ideas, ¿vale? Que yo predico de las cosas y que, además, constituyen una forma de pensar el mundo que yo mantengo más allá de cómo se transforme el mundo. Es decir, el mundo se puede transformar y yo esas ideas las sigo manteniendo. En cuanto a las ideas de relación, que una cosa sea idéntica a otra o incluso que sea idéntica a sí misma, etcétera, etcétera. Todas estas ideas de relación están ahí y los platónicos no se plantean que tengan que existir. ¿Por qué? Porque sería problemático. Sería multiplicar excesivamente lo que existe en el mundo de las ideas y no les conviene. Por tanto, no están atendiendo adecuadamente a todo lo que implica su teoría, simplemente a conveniencia para que parezca más sólida y más coherente internamente. Y, por último, el argumento que a mí me gusta es el del tercer hombre. Y no estamos hablando de un trío. Estamos hablando de que las ideas se pueden multiplicar hasta el infinito sin añadir más contenido. Explico. Pongamos... Es que claro, lo hace con la idea de hombre, pero yo lo voy a hacer con la idea de taza, ¿vale? La tercera taza, podríamos decir. El argumento de la tercera taza, ¿vale? Aquí tengo dos tazas, pues la tercera, que no está aquí. Digamos que esto es una taza, estamos de acuerdo, ¿no? Aquí tenemos una taza. Y diría Platón: existen las tazas, somos capaces de identificar conceptualmente lo que es una taza, la idea de taza, y eso implica que existe la idea de taza. Y la idea de taza es la perfección de las tazas.
todo aquello, seguimos, todo aquello que existe, que tiene una entidad y que comprendemos, cuyo concepto entendemos y pensamos, proviene de una idea, que es lo que pensamos de ese objeto. Ahora bien, si yo acudo al mundo de las ideas y observo la taza perfecta, contemplo esa taza perfecta, que es la idea de taza, esa perfección máxima de las tazas, y entiendo que eso es una taza, esa idea que está en mí, siguiendo el mismo razonamiento que con esta primera taza, tendría que provenir de una idea de taza. Porque mi idea de taza, la idea de taza que yo entiendo al observar esa taza perfecta, es algo diferente de esa taza perfecta. Es la idea que yo tengo de taza. Y es el mismo principio, sigue Platón, para afirmar la existencia de ideas en un mundo externo. Por lo tanto, tendría que existir una tercera taza, que sería la idea de taza. ¿Seguimos? ¿Se entiende? Y claro, si existe esa tercera taza, que es la idea de taza, a su vez tendrá que haber otra idea, así al infinito. Estas son las críticas o los contraargumentos de Aristóteles contra toda la concepción del mundo de las ideas, o sea, no solamente contra el bien. Pero concretamente, cuando Aristóteles habla de la idea de bien en la Ética Nicomaquea, bueno, comenta que, muy dicho a grandes rasgos, que el bien se dice en muchos sentidos. Y claro, si nosotros siguiéramos... es que tiene una parte específicamente sobre la refutación de la idea platónica de bien, pero no me voy a meter tanto en esto. O sea, siguiendo los razonamientos anteriores de Aristóteles, creo que se llega a entender que el punto fundamental es que si el bien se dice en muchos sentidos y hay muchas cosas que consideramos buenas y tenemos varias ideas de lo que es el bien, esas ideas tendrían que existir, ¿vale? Es decir, que al final el punto de Aristóteles va a ser que una única idea de bien no explica, no es suficientemente explicativa para que nosotros entendamos cómo se configura el bien en el mundo. Y que incluso aunque existiera una única idea de bien, el hecho es que a la hora de aplicar el bien nos encontramos con diferentes nociones de bien. Por lo tanto, tenemos que lidiar con eso y tenemos que lidiar con esa faceta práctica. Y aquí llegamos a un punto muy interesante. Y es que Aristóteles va a distinguir, va a separar diferentes tipos de conocimiento. Porque en la concepción platónica, el bien está dentro del conocimiento teórico. Todo es lo mismo. Conocer, tener una virtud práctica, la frónesis, la prudencia, es simplemente saber lo que es bueno. Y estamos por hecho, mediante el intelectualismo moral de Platón y de Sócrates, que cuando alguien sabe lo que es bueno, actúa bien. Porque todo el mundo quiere actuar bien. El problema es saber lo que es ese bien o no saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya se sabe lo que es el bien, uno actúa bien, porque es automático. Dice Aristóteles, es que no son lo mismo una cosa que otra. Dice, es que aquí tenemos un problema. Hay tres tipos de episteme, es decir, de conocimiento o de ciencia, podríamos decirlo ahora. Lo que pasa es que ciencia lo entenderíamos actualmente más por episteme teórica, ¿vale? La episteme teórica, por conocimiento teórico. La episteme teórica es lo que decía Platón, el conocer las verdades de las cosas, el estudiar y elaborar teorías sobre el mundo y conocer intelectualmente. Ahora bien, dice Aristóteles, hay otras dos formas de saber, otras dos formas de episteme. Una, episteme práctica, y la otra es la poética o creativa. Ambas se diferencian de lo que es puramente teórico. No basta con saber teoría para actuar adecuadamente, ni para crear algo nuevo a nivel técnico, poético, creativo. La práctica se refiere al cómo obramos actualmente, a lo que hacemos, como he puesto aquí en la imagen, irse de fiesta, que estaban hablando Meichu y
y patria y de irse de fiesta. Por ejemplo, el ir a un concierto o en general hacer cosas en el día a día, ¿vale? Comportarse de cierta forma o pertenecería al ámbito práctico. Mientras que el ámbito creativo, el ámbito poético, el ámbito artístico, tiene que ver, el propio nombre indica, con crear cosas, con hacer algo nuevo, con dar forma a un objeto distinto de los que ya existían en el mundo, ¿vale? Y ahí está la técnica, está el arte, ¿vale? Entonces, cada uno de estos ámbitos tiene un conocimiento propio, cada uno de estos ámbitos requiere un saber. Y no es lo mismo el saber teórico que el saber práctico. El saber práctico va a implicar una serie de habilidades que no se pueden adquirir simplemente por saber teóricamente lo que está bien. Ya a mí me pueden decir, y yo puedo saber que está muy bien usar tazas. Necesitas tomarte un café calentito. La taza te va a venir muy bien, ¿vale? Teóricamente. ¿De acuerdo? Yo ya lo sé. Ahora bien, tengo que ir a algún lugar a comprar tazas. Tengo que saber cómo ir a ese lugar. Tengo que saber cómo se compran las tazas. Tengo que tener un conocimiento práctico, teórico y práctico de cómo utilizar el dinero. Y tengo que aprender a usar una taza, a cómo se agarra la taza. Y por mucho que yo vea vídeos de gente agarrando tazas, hasta que yo no me ponga a hacerlo, igual no le cojo el truco a agarrar este asa y se me va de las manos y se me cae, y incluso sabiéndolo igual se me cae, y entonces hago así. Y digo, pues mi práctica a la hora de agarrar las tazas, en vez de hacer así, va a ser así. Entonces, todas esas condiciones prácticas por las cuales nos comportamos de una forma o de otra forman parte de la episteme práctica. Es un saber práctico. No es teórico. Que yo haga esto en lugar de esto, ¿vale? No es teoría. Aristóteles va a distinguir todo esto. Y va a decir que la ética es fundamentalmente un saber práctico. Pero un saber práctico que también pues, se puede referir a todo. Porque realmente también podemos hablar de la virtud en cuanto al conocimiento teórico. Y también podemos hablar de la virtud en cuanto a la creatividad, ¿vale? La práctica, el hacer cotidiano, van a ser las virtudes más básicas que compartimos todos. Pero hay otro tipo de virtud, de bien, que no aplicamos a la práctica cotidiana. Y por eso el bien se dice en tantos sentidos. Porque no lo aplicamos solo a la práctica cotidiana, sino que lo aplicamos también al saber. Por ejemplo, cuanto más sepa, yo considero que soy más virtuoso. Cuanto más conocimiento teórico tenga, eso es una virtud en sí misma, va a decir Aristóteles. Y cuanta más capacidad creativa tenga, cuanta más capacidad poética tenga... ¿Cómo os ha gustado la poiesis? ¿Cómo os gusta una buena poiesis? Cuanto más capacidad poética tenga, también considero que eso es un bien, es una virtud. De modo que va a haber varios ámbitos en los que aplicar el bien. Y estos ámbitos tienen que ver, por un lado, con los fines, con las finalidades de la vida, con la finalidad de nuestra vida, con lo que queremos hacer o lo que debemos conseguir con nuestra vida, y por otro con las facultades y lo que nos permiten nuestras facultades, ¿vale? Yo aquí os he puesto también un poco de Ánima. No he puesto en la bibliografía de Ánima. Bueno, da igual. Os he puesto un poco de Ánima, porque me parece muy ilustrativo de cómo entiende Aristóteles las capacidades humanas. Y cómo entiende que lo propio de la finalidad, de nuestra finalidad a la hora de desarrollar nuestra vida, tiene que estar relacionado con la racionalidad o con el logos, podríamos decir. El punto de Aristóteles es el punto teleológico de Aristóteles, de la ética aristotélica. Va a consistir en decir que todos los humanos, todos los seres vivos en general y toda la existencia tiende a fines, que tiende a una serie de finalidades. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad, todas las cosas tienen una potencia, una capacidad que
se puede desarrollar. Y en la medida en que se desarrolla, alcanza cierto grado de perfección. Es decir, se perfecciona y consigue lo máximo que puede conseguir. Y eso es el fin de cada una de las cosas. Por ejemplo, la finalidad de una taza sería servir para que bebamos. Es decir, que se beba aparte de ella sería la finalidad de la taza. De hecho, podemos decir que hemos creado tazas con la finalidad de que nos sirvan para beber de ellas. Importante entender cuáles son los fines a los que podemos optar o a los que podemos tender con nuestros actos los seres humanos. ¿Ves por qué a veces se produce involución? Si todo evoluciona para ser perfeccionado. Bueno, no significa que todo evolucione para ser perfeccionado, sino que hay una serie de finalidades que determinan el grado de perfección, va a decir Aristóteles. Es decir, que se complete o no se complete la finalidad de algo. O sea, no se trata de que esto sea una norma por la cual todo va a estar progresando. No me gusta nada evolución e involución, pero bueno. Todo va a estar progresando continuamente hacia su fin último. No, o sea, puede que no suceda así. Puede que las cosas degeneren y no cumplan ese fin al que las define. Porque, por ejemplo, siguiendo con la taza, una taza, para nosotros comprender conceptualmente una taza, y ojo porque Aristóteles está hablando de la concepción, está hablando del concepto, y no de la realidad, de lo que sucede dentro de la mente y no de lo que sucede en el mundo. No tiene esto una implicación ontológica tal que digamos que la propia existencia de la taza hace que vaya a cumplir su finalidad, que es beber de ella. No, pero yo para entender lo que es una taza, para formarme el concepto de lo que es una taza, una de las herramientas que utilizo es ¿para qué? El para qué de esa taza. ¿Vale? ¿Cuál es la finalidad? Una finalidad que puede cumplirse o puede no cumplirse, pero que define conceptualmente lo que es una taza. Y en la medida en que nosotros también podemos definir el para qué de nuestra vida, es decir, la finalidad, lo que queremos conseguir con nuestros actos, o lo mejor que podemos conseguir con nuestros actos, podemos intentar tender hacia eso. ¿Vale? Podemos intentar tender hacia eso. ¿Y qué va a ser lo mejor que podemos conseguir mediante nuestras acciones, mediante nuestro modo de vida? Dice Aristóteles que para entender eso tenemos que entender primero cuáles son las capacidades, las facultades que tenemos los seres humanos. Digo, que para eso va a atender Aristóteles, en otra obra, en De Anima, a las capacidades anímicas o las capacidades de los seres vivos. Comentado muy generalmente, Aristóteles distingue 5 facultades o 5 capacidades que tenemos los humanos y que en parte compartimos con el resto de seres vivos, ¿no? Porque para Aristóteles las plantas tienen capacidad o facultad nutritiva y ya está. O sea, se nutren y crecen. Pero crecen porque se nutren, ya está. Como, a ver, sabemos que hay más cosas, ¿vale? Dentro de lo que es una planta, ¿vale? Pero luego en los animales, lo que va a explicar Aristóteles es que tienen, primero, la facultad nutritiva, que como a todos los seres vivos, la sensitiva, es decir, que perciben el mundo, la desiderativa, o sea, que quieren cosas, y la motriz, o sea, que son capaces de moverse, de desplazarse. La mayoría de ellos. Dice que algunos los tienen más, menos desarrollados estas facultades, ¿vale? Que no todos, evidentemente, aquí también hay grados, ¿vale? Dentro de lo que son los modos o sea, las formas de vida, o las formas de los seres vivos. Y finalmente tendríamos el alma humana o la vida humana, que sería la más completa porque incluye una cosita que los griegos llamaron logos. ¿Y qué es logos? Bueno, podríamos hablar de alma o de parte del alma racional o de facultad racional del alma. Podríamos hablar de discurso, de lenguaje, etc. ¿Vale? Es decir, tiene un significado muy amplio. Yo ahí he puesto racional porque
a lo mejor es lo que más podemos identificar con esta facultad o la traducción más habitual. Pero entendamos que se refiere más al conjunto del discurso, del habla, del pensamiento, etc. Es decir, que podemos conocer, teorizar y adquirir un saber intelectual sobre las cosas. Y eso nos permite también modular, representar, desarrollar nuestros comportamientos. Desarrollar nuestros comportamientos de una forma u otra. Y va a decir Aristóteles que, por lo tanto, el mejor modo de vida que podemos llevar va a ser racional, va a ser meditativo, va a ser, como se suele decir, contemplativo. Aún así, dice Aristóteles que podemos tener 3 modos de vida. Un modo de vida más sensible, más dedicado a las necesidades básicas, lo nutritivo y lo perceptivo, lo que percibimos del mundo. Evidentemente, los deseos también están ahí, pero los deseos más aplicados a esa parte nutritiva y sensitiva, lo demás como que nos importa poco. También podemos tener un modo de vida social, es decir, dedicado al diálogo, y ahí entra parte del logos, al diálogo y a las cuestiones más políticas, más públicas, interacción con los demás, convivir con los demás, intentar desarrollar un modo de convivencia estable, bueno, adecuado, y un modo de vida contemplativo, un modo de vida centrado sobre todo en el conocimiento, en todo tipo de conocimiento. Lo que va a decir Aristóteles es que estos modos de vida, conforme vamos avanzando en ellos, de lo sensible a lo social y de lo social a lo contemplativo, estamos añadiendo algo. Y no es que lo contemplativo excluya lo sensible, por ejemplo, sino que añade una preocupación más prioritaria, que es el conocimiento. ¿Vale? Pero alguien que siga una vida contemplativa también tiene que ocuparse de los bienes físicos, de las cosas sociales y de todo lo demás. ¿Qué va a decir Aristóteles de esto? Porque claro, podemos decir, bueno, entonces el buen modo de vida es el contemplativo, los demás son perversos y son... No, vamos a ver. En la medida en que cada uno de ellos incluye los anteriores, va a decir Aristóteles que no podemos rechazar ni vivir buscando cosas sensibles, ni vivir buscando los bienes sociales, porque haya algo mejor. Dice Aristóteles que en cada uno de estos modos de vida se persigue cierto bien, ya se dice en muchos sentidos, y que hay virtudes en cada uno de estos modos de vida. Evidentemente, lo más perfecto y lo que mejor nos va a reconfortar va a ser la vida contemplativa, porque desarrolla todas nuestras capacidades. Pero eso no significa que no podamos actuar bien en cada uno de estos modos de vida y que no haya una virtud propia en cada uno de ellos. ¿Vale? Esto va a ser muy importante. Pero, dice Aristóteles, hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que cuando nosotros tendemos a los fines, a lo que queremos conseguir, todo lo que conseguimos resulta ser un medio para otra cosa. Si yo me dedico a la vida sensible y quiero tener dinero, tener comida, tener una buena casa, un buen tal, los bienes materiales, si yo me dedico a esos bienes materiales me sirven, me reconfortan, pero son medios para otras cosas, para vivir bien. La vida social, lo mismo. La vida social nos va a llevar al punto de que yo me relaciono con los demás, etcétera, etcétera, pero yo puedo tener una buena convivencia, pero eso es un medio para otra cosa. Y la vida contemplativa, bueno, la vida contemplativa después. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Que todo lo que vayamos a conseguir en estos modos de vida va a ser un medio para otra cosa. ¿Qué otra cosa? La felicidad. La eudaimonía. La eudaimonía que, aunque la podemos traducir por felicidad en un sentido más general, en realidad tiene un sentido más específico. Porque Aristóteles se refiere con la eudaimonía a una vida plena, a una buena vida en todos los sentidos, a un bienestar vital, a sentirnos plenamente realizados y no simplemente a ser felices.
Porque va a decir Aristóteles que si no somos conscientes y no somos dueños de nuestra vida, de lo que hacemos, no podemos alcanzar la eudemonía. Es algo que conseguimos transformando nuestros hábitos y alcanzando una serie de finalidades, y por tanto requiere una parte de reflexión y de desarrollo de unos buenos hábitos. Y por supuesto, sí que va a haber unos grados de eudaimonía, es decir, de bienestar, de plenitud. Porque si estamos hablando de que el mayor bienestar posible tiene que ser el de desarrollarnos lo más plenamente posible que podamos, eso va a tener que incluir todas las facultades. Y va a tener que incluir todos los modos de vida. Es decir, que vamos a tener que desarrollarnos más contemplativamente para alcanzar la máxima eudaimonía. Entonces, hay virtud en cada uno de ellos, pero son virtudes diferentes. Porque una cosa es la virtud dedicada a los bienes y a los quehaceres cotidianos, a esos hábitos que son, al final, prácticos, que es el conseguir dinero o gestionar bien el dinero, convivir con los demás, alimentarse adecuadamente. Todas esas prácticas son diferentes a lo que hemos dicho antes, los saberes teóricos y los saberes poéticos o creativos. Efectivamente, Aristóteles va a distinguir dos tipos de virtud. Las virtudes éticas, que son las del hábito, las de la práctica, y las virtudes intelectuales, que son las virtudes intelectuales o dianoéticas, de la dianoia, que van a ser las virtudes teóricas y artísticas o creativas. Es decir, aquellas que no van a seguir este criterio práctico, no van a seguir el mismo criterio, porque no es lo mismo actuar habitualmente en el mundo, lidiar con las cosas cotidianas de la práctica, que alcanzar un mayor grado de conocimiento, de habilidades creativas, etcétera, etcétera, que va a ser algo que solamente, dice Aristóteles, puede ir a mejor. Bueno, puede ir a mejor, puede ir a peor, pero que va, a diferencia de las virtudes éticas, no va a consistir en un equilibrio entre los diferentes actos que vamos realizando, los diferentes hábitos que vamos teniendo, sino que el mayor bien siempre va a poder mejorarse. Es decir, la virtud siempre va a intentar ir a más. Esto se diferencia de las virtudes éticas, las virtudes de prácticas, del hábito cotidiano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tipo de virtudes, dice Aristóteles que estamos hablando de virtudes que siguen un término medio. Esto es completamente rompedor con respecto a cómo se había entendido la ética hasta el momento. Porque sí que podemos hablar de algo de prudencia, sí que podemos hablar de algunas cosas semejantes anteriores a Aristóteles, pero la idea de poner una regla, que es el término medio, para los hábitos cotidianos y para entender la bondad dentro de los hábitos cotidianos, en lugar de un criterio externo que es el bien absoluto, o la idea de bien, o la idea de justicia, etcétera, etcétera, y centrarnos solamente en cuestiones prácticas, es algo nuevo en la ética. Y va a determinar cómo se entiende la ética ya posteriormente en toda la historia de la filosofía. Aunque, evidentemente, ha habido corrientes que están más cercanas a esta concepción práctica y corrientes que están más lejanas, que se han alejado más de esta concepción práctica. Pero establece unos criterios nuevos que van a reformular toda la concepción del saber práctico. Y el criterio fundamental para Aristóteles es este término medio. Es decir, que dentro de lo que yo puedo realizar, de los actos que yo puedo realizar, hay diferentes grados de, vamos a decir así, de intensidad. Puede ser más o menos intensito. Digamos que yo voy a beber agua de esta taza, ¿vale? Puedo hacerlo de muchas formas. Puedo beber un sorbito minúsculo, casi mojándome los labios. Puedo pegar un trago considerable, no voy a hacerlo. O puedo tirarme todo el agua de la taza por encima, en plan de... ¿Vale? ¿Vale? Son niveles de intensidad... Vamos,
Son esos grados, son grados en los que yo puedo realizar una misma, una actividad dentro de un mismo ámbito, que sería el beber de una taza. Cuando yo identifico el ámbito de beber agua, puedo establecer diferentes formas, diferentes grados en los cuales realizar ese acto. Algunos van a ser extremos. Por ejemplo, si yo tengo sed, el mojarme los labios solamente no me va a quitar la sed. Por tanto, va a ser un extremo por defecto, por ausencia. ¿Vale? Si yo tengo sed y lo que hago es echarme todo el agua por encima, en plan, dame agua, me estoy excediendo. Estoy siendo demasiado intensito y tampoco me va a venir bien, ¿vale? O estoy bebiendo de más de lo que necesito y a lo mejor no me sienta bien. Lo correcto sería beber agua en la justa medida en la que yo tengo sed. ¿Vale? Dar un traguito, calmar la sed y eso sería la justa medida. Cuanto más nos acercamos a esa medida justa que se corresponde a lo que necesitamos, mejor estamos controlando nuestros hábitos. Porque al final, el punto de Aristóteles es que tenemos que aprender a modular y a controlar nuestros actos. Y a lo mejor con lo de beber agua de aquí, de este recipiente que no voy a mencionar, cuyo nombre no voy a mencionar, os parecen más banales, como, bueno, pues sí, es decir, controlar esto es fácil. Pero hay cosas que no son tan fácilmente controlables. Hay cosas que no son tan fácilmente controlables. Por ejemplo, el problema de la valentía. Es decir, ser valiente en las situaciones que requieren imponer cierta fuerza o imponer sacar cierto coraje, ¿vale? Ser valiente en la justa medida en cada situación es complicado. Dice Aristóteles que es algo que tenemos que entrenar y es algo que es difícil alcanzar como una virtud plena, porque podemos ser, por una predisposición natural, más cobardes o más temerosos, o intentar, sabiendo que somos un poco cobardicas, ser más valientes y pasarnos y llegar a ser temerarios en algunos casos. De modo que hay un gran problema en cuanto al alcanzar el término medio, que consistiría en ir modulando los actos para acercarnos lo máximo posible a ese punto medio que es la virtud. Bueno, esto no es que lo diga Aristóteles tal cual, no es que lo represente Aristóteles tal cual, pero es una forma muy buena de representarlo. ¿Por qué? Porque la virtud, en cuanto que está hasta cierto punto elevada, subir hasta ella es difícil. ¿Vale? Es decir, está en el medio, pero está un poco más elevada, de forma que subir hasta ella es difícil. Y cuando subimos muy rápido, nos pasamos, caemos un poco hacia el otro lado. Y tenemos que volver a subir. Entonces, uno de los problemas que va a identificar Aristóteles es esa predisposición natural, que nos lleva hacia un lado o hacia otro, y que incluso cuando intentamos alcanzar ese término medio, esa virtud, que está un poquito más elevada, ¿vale? Porque arriba estaría lo bueno, o estaría el buen hábito, y abajo estarían los malos hábitos, ¿de acuerdo? Sería como una doble clasificación, no solamente en este eje, sino también en el eje horizontal, sino también en el eje vertical. Es decir, arriba identificamos los buenos hábitos y abajo los malos hábitos. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Que para identificar en cada caso cómo modular nuestros actos para realizarlos de la mejor forma, necesitamos una guía racional, que es el orthos logos o recta razón. Y para Aristóteles lo más importante de esto es que cuando nosotros hacemos esto estamos adquiriendo hábitos, buenos hábitos, pero que también podemos adquirir malos hábitos. Es decir, que más allá de la predisposición que tenemos, hay un problema en relación con el adquirir unos hábitos, con el adquirir un comportamiento y habituarnos a hacer determinadas cosas. Entonces el punto medio es difícil de alcanzar porque también nos habituamos a cosas que pueden estar en un extremo o en otro. Y habituarnos al término medio es complicado, ¿vale? Y no sirve solamente con un día hacer algo que sea correcto o que esté mejor, sino que
el hábito se adquiere mediante la repetición de esos actos y sobre todo una repetición consciente, en la cual intentamos conseguir un comportamiento específico. Y finalmente tenemos problemas como pueden ser la incontinencia o las adicciones, ¿vale? Yo puedo tener o desarrollar una adicción con respecto a la comida o con respecto a un montón de cosas, ¿no? O ciertos comportamientos, o ser incontinente, es decir, que tener cierta incapacidad natural para contener mis impulsos. Por ejemplo, si yo soy un tipo al que le gustan hacer muchas bromas y no puedo contener mi impulso de gastar bromas y de incordiar a la gente con mis chistes, seguramente acabe siendo un bufón. Y me va a costar mucho controlar eso. Es un problema que Aristóteles dice que bueno, que puede darse, ¿no? Que hay personas que pueden tener cierta incontinencia o que pueden adquirir una adicción o una tendencia a hacer algo, ya sea por naturaleza o algo adquirido. Y por tanto, yo puedo no conseguir la buena virtud de ser un tipo graciosete porque tiendo mucho a ser un bufón. Es decir, a pasarme de gracioso, a querer pasarme de gracioso. Y finalmente lo que os digo, hay virtudes que dice Aristóteles que aunque intuitivamente las podemos identificar, es posible que no tengamos un nombre exacto para ellas, ¿no? Por ejemplo, un defecto que es no tener ambición, un exceso que es ser una persona extremadamente ambiciosa o muy ambiciosa, y la virtud sería pues tener un poco de ambición. No hay un nombre exacto, ¿vale? Para esto. Como, bueno, más o menos nos entendemos, ¿no? De hecho, Aristóteles viene a decir una cosa muy interesante, y es que la virtud nunca está en un medio exacto. Es decir, nunca está en un término medio exacto, preciso, milimétrico, sino que es un término medio que depende mucho de la circunstancia en la cual actuamos. A veces puede estar más cerca de un exceso y otras veces puede estar más cerca de un defecto. Y la habilidad para identificar en qué circunstancias es más correcto actuar de forma un poco más excesiva o de forma un poco más, no quiero decir defectuosa, pero carente de ese comportamiento o limitándonos un poco más, es algo propio de los dos logos. O sea, es una capacidad que tenemos que ir desarrollando y al final es un hábito, ¿no? El habituarnos a pensar adecuadamente en qué momento conviene y en qué circunstancias conviene más unas cosas u otras. Esto es lo que aplicamos a las virtudes prácticas, al hacer cotidiano. Pero va a decir Aristóteles, hay algunas virtudes que no siguen el término medio. Existen las virtudes intelectuales, va a decir Aristóteles, que no se rigen por un medio entre extremos, sino que cuanto más los desarrollemos, más beneficiados vamos a salir. Porque aquí el punto clave del término medio entre extremos consiste en que en la vida práctica, en el quehacer cotidiano, el hacer mucho puede ser perjudicial, porque podemos hacer más de lo necesario e incluso hacer algo que genera problemas, es decir, que no responde a los problemas específicos, y el hacer poco puede que no acabe por solucionar la situación en la que estamos. De modo que tengo que buscar ese medio en el que se solucionan las necesidades o aquello que queremos solucionar en la justa medida. Pero cuando hablamos del intelecto, del saber y de la creatividad, cuantas más herramientas tengamos, eso nos beneficia más. Es decir, nos beneficia tener más herramientas con las cuales poder pensar el mundo, conocerlo y ser creativos o hacer o tener unas mejores habilidades intelectuales en general. Entonces, las virtudes dianoéticas van a diferenciarse enormemente de las virtudes éticas o más dedicadas a la práctica. Virtudes dianoéticas que son las propias del intelecto y de la creatividad, ¿vale?
Para Aristóteles, estas virtudes son fines en sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las virtudes éticas, las anteriores, todo lo que hacemos en el mundo es para otra cosa. Todo lo que las actividades que realizamos son para conseguir otra cosa. Para solucionar algún problema o para conseguir algo bueno, ¿vale? Mediante los hábitos. Pero dice Aristóteles que las virtudes intelectuales nos reconfortan en sí mismas. El saber es reconfortante en sí mismo. El desarrollar habilidades artísticas es reconfortante en sí mismo, sin necesidad de estar solucionando ningún problema de nuestro entorno ni de atender a ninguna otra finalidad. Otra cosa es que no podamos obtener algo a través de ellas, porque sí que podemos obtener más cosas a través de ellas, pero no es necesario para valorarlas, para que efectivamente nos permitan vivir de forma más placentera, gozosa, satisfactoria, eudaimónica o feliz, si queremos decir. Aristóteles distingue 5 virtudes intelectuales, pero son difíciles de definir, ¿vale? Es la parte más enrevesada y más complicada de la ética nicomaquia, ¿vale? Porque Aristóteles habla de 5 virtudes, intenta distinguirlas, pero se hace mucho lío intentando en cada apartado distinguir unas de otras. Es como, Aristóteles, por favor, defíneme bien cada una, no me hagas un lío. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero tenemos el arte. El arte o técnica, que es la parte más creativa, esa la identificamos. Esta quizás es de las más claras. Todavía hoy tenemos bastante claro lo que es desarrollar pues un hábito, una capacidad artística, el saber crear cosas, ¿no? Artística. Vale, bien. Técnica también, el hacer manualidades, este tipo de cosas. Vale. Por ejemplo, Mechu con sus manualidades de plastilina, con monigotes con los huevos gordos. Pues adquirir eso, pues es una virtud intelectual. Vale. Hasta ahí estamos bien. Ahora, dice Aristóteles, en cuanto al saber, hay muchas cosas en el saber más teórico. ¿Por qué? Podemos conocer las cosas necesarias, lo cual es una virtud más propia de la episteme teórica, la ciencia, o podemos desarrollar un conocimiento sobre las cosas contingentes, y esa virtud es otra. Dice Aristóteles, porque las cosas contingentes, es decir, las cosas que pueden cambiar, que pueden ser diferentes, o sea, que yo sepa la definición de taza, es una cosa, pero que yo sepa tipos de taza que puede haber, colores de tazas, en qué forma las tazas o qué tamaño las tazas me vienen mejor para mi mano, etcétera, etcétera, ese conocimiento requiere no ya tener una idea, sino deliberar, razonar sobre cómo son las cosas, concretamente. Y eso es lo que Aristóteles llama prudencia, y que está muy ligado a el saber práctico, pero desde la virtud intelectual de deliberar, ¿vale? Propia de la deliberación. Después tenemos la sabiduría. Y dirás, Diego, ¿no es lo mismo sabiduría que ciencia? No. Porque Aristóteles habla de la sabiduría como una virtud general de conocimiento. Es decir, el sabio es el que se maneja bien en diferentes ámbitos del saber, mayormente, en diferentes ámbitos de conocimiento. Es decir, que una cuestión es que yo tenga muchos conocimientos sobre una cosa y otra que yo sea capaz de manejarme bien entre diferentes ámbitos de conocimiento y que tenga habilidad para desarrollar un conocimiento general y no solamente para tener un conocimiento o un concepto específico sobre algo, para entender conceptos. O sea, no se trata solamente de que yo entienda conceptos, sino de que yo me maneje bien en el ámbito general del saber. Y dice Aristóteles que esto es ligeramente distinto. Ya os digo, tampoco es que explique Aristóteles muy claramente en qué se diferencia cada una de ellas, pero más o menos nos podemos guiar, ¿no? De hecho, actualmente quizá sería muy interesante verlo en relación con la especialización de las ciencias, ¿no? Una cosa es entender los conceptos especializados de las ciencias y otra virtud diferente es tener una habilidad general para entender teorías, para movernos por diferentes ámbitos de estudio y relacionarlos. Es una habilidad distinta y por tanto es una virtud distinta.
Y finalmente tenemos el intelecto, el nous. ¿Qué es el nous? El intelecto. O el entendimiento intuitivo. Es que se traducen de diferentes formas. Para Aristóteles, esto sería tener una capacidad para formarnos ideas sobre los principios de las cosas. No el conocimiento demostrativo, sino los primeros principios a partir de los cuales surge ese conocimiento. A ver, para esto nos tenemos que ir a la lógica, nos tenemos que ir al organon y a los analíticos. A la hora de adquirir conocimiento riguroso sobre algo, tenemos varios elementos. Evidentemente, la ciencia, o el conocimiento científico riguroso, la episteme, se hace mediante demostraciones. Pero esas demostraciones no pueden surgir de algo que tenga que ser a su vez demostrado, porque entonces no demostraríamos nada. Iríamos siempre de demostración tras demostración. ¿De dónde surge? De los axiomas o de los principios. Entonces, si ese conocimiento, esa demostración surge de cosas que a su vez tienen que ser demostradas, resulta que recurriríamos al infinito. Siempre en las demostraciones. No puede ser así. Tiene que surgir de principios, de axiomas, diríamos hoy en día. Aristóteles no dice axiomas o no utiliza axiomas para referirse a eso. Utiliza axiomas para referirse a otra cosa, pero bueno. Nosotros a día de hoy diríamos axiomas. Esos axiomas son intuitivos, esos axiomas no pueden ser demostrados. Son verdades o son primeras evidencias, más bien que verdades, que aceptamos en la medida en que nos permiten desarrollar el resto del conocimiento. Por ejemplo, el principio de no contradicción, ¿vale? Entender eso también es una virtud. Y eso tiene que ver con el intelecto, dice Aristóteles. Al final está separando muy concretamente todas las partes del pensamiento y diciendo que cada una le corresponde una virtud. A las que no se aplica el término medio, como decía, porque no se trata de... Bueno, voy a entender los primeros principios del pensamiento, pero a mitad. No, hombre, cuanto más los entiendan, mejor. Aristóteles considera que dentro de lo que son todas las virtudes, todos los comportamientos humanos, todo lo que podemos realizar, lo mejor es la amistad griega. Va a decir, por un lado, que es la mejor de las virtudes o lo que más beneficia a la virtud. Ojito. Pero que hay que tener cuidado porque hay 3 tipos de amistad, principalmente. Va a haber una amistad que está centrada en el interés por lo que esa persona te puede ofrecer, es decir, por lo que esa persona tiene. O sea, una amistad interesada, un amigo que quiere obtener cosas de ti. Y por lo tanto está centrada en lo que tiene el otro, en lo que el otro te ofrece. Una amistad de mierda de toda la vida. Otra amistad que está más centrada en el placer, es decir, que yo me sienta a gusto con esa persona. Que yo esté contento porque, mira, tengo un amigo, ¿vale? Y por tanto lo que busco es mi propio placer. O porque somos amigos, pues con algún derecho más y entonces resulta placentero. Y, en tercer lugar, la amistad fundamentada en la igualdad y en la propia relación entre los amigos. Es decir, en intentar mejorar o convivir y tener un intercambio mutuo a través de esa relación. Es decir, una amistad en la que yo quiero estar cerca de esa persona porque somos parecidos, porque tenemos intereses comunes, porque hay cosas entre ambos que compartimos. Hay cosas en las que al realizarlas, actividades, intereses, discursos, charlas, que al desarrollarlas nos benefician a los dos. Esa es buena también. Esa es para Aristóteles la buena. Esa es la amistad fetén. La amistad entre iguales. Entonces, esa es la que se tiene que perseguir y la que, según Aristóteles, no solamente es virtuosa, sino que mejora las virtudes. ¿Cuál es el punto de Aristóteles? Que estas amistades, al darse entre iguales y al procurar el bien para ambas partes, porque se comparte ese bien, dice Aristóteles que lo que sucede con estos amigos es que se desean lo mejor el uno al otro, porque también es lo mejor para ellos mismos. Y de este modo intentan ser mejores
de cara a sus amigos. Es decir, cuando yo estoy con alguien con quien comparto cosas y quiero esa relación entre iguales, intento mostrar cómo puedo mejorar y cómo puedo ser alguien más honorable, más bondadoso, más virtuoso de cara a mi amigo y de cara a mejorarnos mutuamente. De modo que ambas partes intentan subir el listón. Se refuerzan todas las virtudes mediante la amistad y viene a ser lo más beneficioso en nuestras vidas para alcanzar la eudemonía. Y claro, esta concepción de la amistad dentro de la ética también pues, es otro elemento más que va a ser, que después se va a discutir y que se va a desarrollar de varias formas, porque ya sabéis que en la Edad Media, ya lo estuvimos hablando aquí hace tiempo, en la Edad Media el concepto de amistad, la filia, se interpreta de otras formas, no como la amistad entre iguales, no como si la más perfecta fuera la amistad entre iguales, sino sobre todo la amistad o el amor hacia Dios, ¿no? Como una desigualdad, pero una desigualdad en la que uno es amigo o desea algo que es perfecto, más perfecto que sí mismo. Con todo esto, Aristóteles lo que consigue, aquí me ha faltado poner el de ánima, pero bueno, me ha faltado el de ánima en la bibliografía. Lo que consigue Aristóteles es establecer una serie de herramientas conceptuales dentro de la ética que no estaban antes y que van a ser muy interesantes para el desarrollo de una multiplicidad de teorías éticas que se basan más en unos conceptos, en otros, en un ideal o en una cuestión práctica, más en el concepto del placer, más en unos modos de vida o en otros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que va a dar mucho juego conceptualmente para discutir la virtud, discutir la buena vida y desarrollar una cantidad tremenda de teorías éticas que ya iremos viendo.